Well, ladies and gentlemen, we're gathered here this evening to listen to Sixto Paz. Those of you who may not know him will obviously know that he is a person who has had considerable experience in contact with extraterrestrials, particularly in Peru, and that from those experiences he has gained considerable spiritual insights and understandings, which he now, with his group Rama, wishes to try to share with as many people in the world as possible. I'm only the interpreter, so I will do my best and try to represent Sixto's words in the way that he intends them. Sixto. Thank you, Colin, for your translator. You wouldn't think he needed an interpreter, actually, but there you are. He speaks pretty good English. La experiencia de la que vengo formando parte, The experience of which I am a part, es una de tantas que existen a nivel mundial. is one of many that have occurred around the world. No es ni la más importante ni la única de su género, My experience is not necessarily the most important, nor the most typical. pero considero que ha servido como para apoyar aún más But I have served the purpose, witness, to share the testimony. permitiendo que periodistas en 5 oportunidades sean testigos presenciales del contacto. And I've been able to be instrumental in journalists being present during contacts 5 times. La última vez fue en 1989 y asistieron 40 periodistas. The last time was in 1989 when 40 journalists were present. Y ellos vieron, filmaron y fotografiaron la nave que apareció a la hora indicada. And they saw, filmed and photographed the ship that appeared on that occasion. En aquella ocasión la nave apareció para demostrar que el contacto está vigente, que el contacto continúa. On that occasion the ship appeared in order to demonstrate that the contact was continuing. Y que el mensaje que ellos nos transmiten es un mensaje real. And that the message that they're transmitting to us is a real message. Según ellos pertenecen a una gran hermandad blanca. They say they belong to a great white brotherhood. Es una jerarquía que establece conexiones y proyectos de intervención en planetas. It's a brotherhood that forms plans for intervention on different planets. Según ellos, nuestro planeta es un proyecto muy especial de estas civilizaciones extraterrestres. And this particular planet on which we live is one of their special... Ellos ratas de laboratorio, sino más bien bebé de probeta. It's not to say that we are like guinea pigs in a laboratory, pero ¿qué has dicho en la última frase? Ya, bebés, o sea, como que somos bebés de probeta. Ah, sí, we are really like babies, not like guinea pigs. Y que nuestro mundo no es una granja donde nos están cebando para alimentarse de nosotros. Nor are we like some sort of farm where we're being bred in factory farming. Sino más bien como una casa cuna o un jardín de infantes donde están innovando una forma de educación. We are rather like children in a kindergarten where we're still learning. Y según ellos, no todas las civilizaciones vienen con buenas intenciones. And according to them, not all extraterrestrial visitors come here with good intentions. Pero aquellos que no vienen con buenas intenciones tienen mucha dificultad de ingresar en nuestro mundo. But those who don't come with good intentions have considerable difficulty in entering into our world. Algunas naves extraterrestres que se han estrellado en nuestro mundo habrían sido derribadas por quienes forman una especie de cuarentena de protección. Certain of the ships that have been sent by those people have in fact been broken up by the protective fields around the earth. No por nada las escrituras sagradas de muchas religiones hablan de que hay una gran violencia en los cielos. Also in many of the sacred writings of many civilizations on our earth, there's a lot of evidence of wars in space. Ellos nos dicen de que hace 25.000 años de los nuestros, un grupo de extraterrestres fueron deportados aquí a la Tierra. And they also say that some 26,000 years ago,
a group of extraterrestrials were deported to this planet O sea, después de que se produjo una guerra civil en Orión, as a result of a sort of civil war in space. ¿no? Fue precisamente en la constelación de Orión donde se produjo eso. And this occurred in the constellation of Orion, Involucró a muchas civilizaciones, and it involved many civilizations. pero solamente unos fueron castigados y enviados aquí a la Tierra. But only one group was punished and sent here onto the Earth. Obligados a tener que ayudarnos a nosotros aunque ellos no quisieran. And they were obliged to try and help us even though they didn't want to. Al principio lo hicieron, pero después, en vez de ayudarnos, nos perjudicaron. Although they started to help at the beginning, later they lost that desire and continued to act in a negative way. Acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, aquí envejecieron rápidamente y murieron. And of course, because they were accustomed to life outside the Earth, they rapidly aged on the Earth and died. Ellos no han podido reencarnar aquí en nuestro mundo porque el nivel vibratorio de los seres humanos es bajo para ellos. And they cannot reincarnate in our world because the vibratory level is too low for them. Entonces, ellos desde una cuarta dimensión le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. They are, in a sense, in a fourth dimension from which they have declared a form of psychic war on humanity. Y ellos manipulan a unas pocas personas en el mundo tratando de mantener el estado de cosas actual. And they manipulate a few key people in the world in order to try and maintain the status quo. Una de las acciones que ellos realizan es destruir todos los grandes archivos de información de la humanidad. And one of the things they succeeded in doing was to get all the great archives and historical records of mankind destroyed. Para que la humanidad sea víctima de la ignorancia y de la superstición. So that mankind will be a victim of ignorance and superstition. ¿Qué han hecho las otras civilizaciones que quieren ayudarnos a nosotros, por ejemplo? Dímelo otra vez. Sí, las civilizaciones que quieren ayudarnos a nosotros, Sí. ya han venido aquí a la Tierra también. And the civilizations that wish to help us have since come to the Earth again. O sea, 32 seres extraterrestres aterrizaron en el desierto del Gobi en la Mongolia. And 32 of them landed in the Gobi Desert in Mongolia. Una especie de fuerza interplanetaria de paz. A form of interplanetary peacekeeping force. Y establecieron este gobierno interno positivo del planeta. And formed a type of internal positive government of the planet. Y trataron de reunir la información para hacérsela accesible a la humanidad. And tried to put together again all the information in a way which was accessible to humanity. En la medida en que hubiesen personas preparadas para hacer buen uso de ese conocimiento. And also prepare people so that they were able to make a good use of this lost knowledge. La humanidad en la actualidad se encontraría en medio de ese conflicto de fuerzas. And of course humanity has in a sense been sandwiched between these two opposing forces. Muchas de las civilizaciones extraterrestres que llegan a nuestro mundo no tienen una apariencia similar a la nuestra. Many of the extraterrestrials who come to our planet do have a human appearance. Los que son diferentes a nosotros prefieren evitar el contacto. And those who don't have a human appearance prefer not to have contact. Porque nosotros juzgamos por las apariencias. Because they know that we judge by appearances. Entonces, si nosotros viéramos a seres diferentes a nosotros, pensaríamos que son malos simplemente por ser diferentes. And if their appearance is in some way totally different to ours, they feel we will judge them by that appearance and condemn them as negative when they are not necessarily so. Ellos son nuestros padres antiguos. They are our ancient fathers. Y nuestro planeta es un proyecto del que ellos pretenden aprender. And our planet is a project from which they hope to learn. Pero no somos el centro de la expectativa cósmica, el centro del universo. But it doesn't make us the center of the universe. O sea, nuestro planeta fue escogido junto con otros 7 más. In fact, 7 other planets were chosen apart from the Earth. Pero al parecer el único que tiene posibilidades de conseguir el resultado positivo es este. But apparently the only planet which is likely to achieve positive results is ours.
Ellos nos dicen que dentro del proceso de aprendizaje, lo que se ha desarrollado aquí en la Tierra, they say that in the process of apprenticeship that is developing on this earth, ¿no?, la humanidad está llegando a poder cambiar el futuro. This will give the humanity the possibility of changing its own future. O sea, ese es en gran parte el mensaje de ellos, ¿no? And to a large extent, that is the message. Que el hombre puede cambiar el orden de cosas. That we can change the order of things. Que las profecías son una advertencia de lo que podría ocurrirnos si nosotros no hacemos nada para evitarlo. And the prophecies are, in a sense, not forecasts but warnings, and give us a chance to do something to correct them. Por eso nuestra mentalidad siempre tiene que ser lo más positiva. Thus, our mentality, our consciousness, must be of the most positive sort. Y además porque no estamos solos, hay todo un universo pendiente de nosotros. And we're not alone, because there's a lot of people out there in the universe observing what's going on planet Earth. Pero ellos no van a hacer por nosotros lo que nosotros debemos hacer por nosotros mismos. But they're not necessarily going to do for us what we should really do for ourselves. No solamente hay un contacto con personas comunes y corrientes. There is not just merely contacts with ordinary people. También hay contacto con los gobiernos de las grandes potencias. There are contacts with the governments of the big powers. Pero esto se mantiene con mucha reserva. But this is done very discretamente. Sí, por parte de los gobiernos. On the part of the governments. Por el temor al choque cultural. Because they're very much afraid of a cultural shock. ¿No? Ya que sería una crisis a nivel político, social, económico, religioso. Which could provoke a religious, economic and political crisis. Recordemos de que el mensaje extraterrestre es un mensaje de unidad, de amor, de fraternidad entre los seres. The basic message from the extraterrestrials is one of love, fraternity and cooperation. Mientras que el sistema de nuestro mundo se basa en la competencia total. Whereas the system we operate currently is one of competitivity. Is that right? I can't think. El contacto opera de muchas maneras. The contact works in various ways. Hay contactos físicos que se producen esporádicamente. There are physical contacts sporadically. Pero hay contactos que son casuales y fortuitos que nunca más se vuelven a dar. But there are also casual, fortuitous meetings which don't get repeated. Y hay otros en los que ellos seleccionan a las personas con las que desean contactarse. And also there are contacts with people who have been specifically selected. Cuando se da esa selección, el contacto es gradual y cada vez es más profundo. With a selected contact, the contact is gradual, but on each occasion develops in a more profound way. Hay contactos que se producen a nivel mental, telepático. There are telepathic mental contacts. Y esto puede operar en las personas a través de sensaciones, a través de cierta ansiedad por ir a un determinado lugar o estar en determinado sitio en determinado momento. This can manifest in feelings of discomfort or odd sensations when people go into certain determined places. Y hay también el contacto que se produce astral, en sueños. There's also the astral contact through dreams. Es un mecanismo, un medio que ellos utilizan, aprovechan para darle a la gente, a las personas, una preparación especial. And it's a method they use with people who have a certain preparation, the dream contact, that is. Y el contacto lo que pretende no es crear una dependencia entre ellos y nosotros. The contact, it does not have as an objective to create a form of dependency on them by us. Sino más bien alentar en nosotros el cambio y la transformación. But to create within us a change and a transformation. Según ellos el mundo no se va a acabar, el mundo se va a transformar. Their message is the world is not going to stop. It's going to be transformed. Pero antes tenemos que iniciar nuestra propia transformación individual. But we must, each one of us,
initiate our own personal transformation in order to achieve that. Y que es personal e intransferible, nadie puede hacerla por nosotros. And it's personal and non-transferable. No one else can do it for us. Según ellos, nosotros podemos lograr más de lo que ellos han conseguido. They say that in fact we can go further than they themselves have achieved so far. Los seres humanos aquí en este planeta tenemos un potencial psíquico muy superior. In fact, we humans, a psychic potential superior to theirs. Porque somos una versión corregida y mejorada de los autores. Because we are a version of the original creators, which has been improved and corrected with time. Y podemos abrir puertas entre las dimensiones. And we can open doors between dimensions. Y podemos unir los tres universos que existen. And we can unite the three universes that exist. Ellos hablan de un universo material de 7 dimensiones. They speak of a universe, a material universe of 7 dimensions. Y más allá, como en la música, en una octava superior. Beyond that, as in music, in the octave, there's a further dimension. Entramos en un universo mental que tiene 3 dimensiones. And there is a mental universe that has 3 dimensions. Y más allá un tercer universo que es espiritual con 2 dimensiones más. And further to that, there is a spiritual universe with 2 dimensions. Los seres que vivimos en el universo material tenemos 7 cuerpos para actuar en esas 7 dimensiones. And we who live in this dimension have 7 bodies to live in these 7 dimensions. Y tenemos 7 centros de energía que, de ser despertados, nos permitirían actuar conscientemente. And we have 7 centers which, when they are awakened, permit us to act consciously in these dimensions. Ellos nos dicen de que nosotros podríamos enlazar esas dimensiones y esos universos. Ellos nos dicen que nosotros podríamos enlazar esas dimensiones y esos universos. And that we will have the capability to enter into these different dimensions. Para eso tenemos que fortalecer la voluntad. But for this we need to develop the will. Tenemos que saber que se puede y querer poder hacerlo. We need to know, first of all, what can be done, and then develop the desire to do so. Pero todo eso tiene que tener una razón muy importante. But all of this must have a very important reason. Y según ellos es por amor. And this should be love. El día que la humanidad sepa que hemos sido víctimas de una gran manipulación, when humanity realizes that we have been victims of a great manipulation, en el que civilizaciones extraterrestres que están aquí en nuestro mundo han tratado de destruir todos los archivos de información, like for instance this extraterrestrial group that is in our world, which has succeeded in destroying many of the great archives and libraries of the past, y que han motivado al hombre a destruir el planeta y su ecología, and also assisted mankind to have the motivation to destroy the ecosystem of the planet, y que han sumido a gran parte de la humanidad en el hambre, en la pobreza, en la and desesperanza. contributed to getting much of humanity in a state of poverty and hunger. El día que sepamos todo eso, The day that we realize that, y en vez de unirnos con las fuerzas de la luz en una batalla final contra estas fuerzas de oscuridad, and we unite ourselves with the forces of light rather than the forces of darkness in a final battle, nosotros en ese momento perdonemos. and we will forgive ourselves Entonces en ese momento nosotros habremos dado el gran paso y habremos dado la gran enseñanza. And we will have made the great change, and will be able to give the great teaching. Y precisamente se habrá conseguido que nosotros pasemos de ser discípulos a maestros. And we will, at that time, change from being disciples into masters. Muchas de las religiones que se han desarrollado en nuestro mundo han tenido un inicio a partir de experiencias de contacto. Many of the phases of civilization in world history have been initiated through contacts. Ellos creen en el mismo Dios en que creemos nosotros. They believe in the same God that we believe in.
Es más, nosotros creemos en el Dios en el que ellos nos han iniciado. And in effect what we're doing is believing in the God that they initiated on our planet. Ellos se han manifestado en la antigüedad, por lo menos algunas civilizaciones, ¿no? Perdóname. Sí, algunas civilizaciones se han manifestado aquí muy de cerca, han actuado muy cerca aquí en nuestro mundo. Many civilizations are relatively recent in the history of the world. Y han sido interpretados. Perdóname, si podemos. Sí. No voy a tener una distracción. Sí. Sí. Y estas civilizaciones que han actuado han sido interpretadas en el pasado como ángeles o dioses. And some of these civilizations that have been contacted in this way interpreted the contacts as gods or angels. Ellos no han, algunos de ellos no han fomentado esta creencia, pero lo han permitido. They didn't necessarily promote that form of belief, but they permitted it. Porque han sido interpretados de acuerdo al nivel de conciencia de la humanidad en aquel entonces. Because it was more convenient to the level of consciousness of humanity at those times to let that particular belief lie. Ahora nosotros no podemos verlos a ellos como dioses o como ángeles, But we shouldn't see them as gods or angels, sino como hermanos mayores. but as older brothers. Y es una esperanza saber de que si otros han logrado sobrevivir, And it's a great hope that if others have learned how to survive y pasar etapas de crisis como la que hoy día nosotros estamos viviendo, and pass through crises like the one, for instance, that we humans are living through today, nosotros también podremos. therefore we too can survive. A lo largo de estos 17 años en los que he participado en el contacto, During the 17 years in which I've been involved in these contacts, he tenido la oportunidad de verlos a estos extraterrestres físicamente en 8 oportunidades. I've had 8 chances to see the extraterrestrials physically, Y en 3 oportunidades subir al interior de sus naves. and on 3 occasions I went inside their ships. Y una sola vez, 13 años después de que se inició el contacto, And once, some 3 years after the first contact, ¿no? but 13, not 3, sorry. Sí. Después de que se inició ese contacto, acompañarles a ellos físicamente de donde vienen. I was able to go back with them to the place where they had come from. Ellos vienen de una de las lunas de Júpiter donde no hay vida natural, sino es artificial. They come from one of the moons of Jupiter where there is no natural life, but there is an artificial climate. Y las pequeñas ciudades que ellos tienen son subterráneas. And the communities that they have there are below the surface. Y controlan la vida a través de su tecnología y su poder psíquico. And they control their lives through their technology and their psychic powers. Allí no hay una civilización, sino son varias civilizaciones las que se están reuniendo allí. There's not just one civilization there, but several. Y hay una pequeña ciudad donde hay más de 12.000 personas que han sido extraídas de la tierra. And there is one city of 12,000 people who have in fact been extracted from Earth. Algunos de ellos rescatados del famoso Triángulo de las Bermudas. Some of them rescued from the famous Bermuda Triangle. Y de otros lugares de la tierra donde se abren puertas entre las dimensiones. And from other parts of the world where there are these gates between the dimensions, ¿no? De forma natural. but occurring naturally. Y gente también que ha sido rescatada de las manos de otros extraterrestres que no han venido con buenas intenciones. And some who have been rescued from the hands of extraterrestrials who have come with bad intentions. Esa gente está siendo preparada para ser devuelta aquí a la Tierra, And they're being prepared to return to Earth para infiltrarla en medio de nuestro mundo y ayudar al cambio. so that they can be reinfiltrated into the world and help in the great change. Podría contarles naturalmente muchísimas cosas, pero sería preferible que pudieran hacer las preguntas que les interesaran. I could tell you many, many interesting things, but maybe it's better if you ask me questions. A raíz de la película que sacó Shirley MacLaine, en el año de 1986 me invitaron 2 veces a Naciones Unidas en Nueva York.
because of the film that Shirley MacLaine made in 86, I was invited twice to the United Nations. En Nueva York, y pude darles 2 conferencias sobre el mensaje extraterrestre. And I was asked to give 2 conferences about the message of the extraterrestrials. Hubo periodistas presentes en esa conferencia también. And there were journalists present. Entre ellos el periodista chileno Antonio Uneos de MUFON. One of them was the Chilean journalist Antonio Uneos de MUFON. I'd like to ask you a question. You said that they believe in the same God as we do. So is the origin of man from God, and is their origin from God as well? ¿Has comprendido? Sí. Para ellos, o sea, el origen del individuo, de la energía, todo procede de Dios. Pero la fuente de su civilización, como creemos la nuestra, es del mismo Dios. Sí, sí, sí. El creador de todo. There is one creator of both species, if you like. Pero a través de, pero Dios actúa, se va la creación, podríamos decir, organizando a través de muchos intermediarios. But the creation, of course, by various types of civilization, o sea, in the cosmos. Sí, Dios es mucho más práctico de lo que nosotros creemos. God is far more practical than perhaps we imagine him to be. Because when you said that we were a special project, I mean, whose project are we? Are we the project of God? Are we the project of these extraterrestrial beings? I mean, whose project are we? El proyecto originalmente vino del Padre Creador. The project originally came from the Creator, the Father. Pero fue propuesto por un grupo de seres a los que llamaríamos ultraterrestres. But it was proposed by a group that we would call ultraterrestrials. Porque vienen del universo mental, no del universo material. Because they come from the mental universe and not the material universe. La idea propuesta era desarrollar una humanidad diferente. The idea that was put forward was to create a different humanity. En la que se interviniera lo menos posible. In which there was the least possible intervention. Y pudiera lograr lo más posible. And therefore could realize itself to the absolute maximum. Ellos dicen de que han habido múltiples creaciones, o sea, ha habido muchas creaciones del universo material. There were many creations in the material universe. O sea, que el universo material actúa como los latidos de un corazón, un momento se expande y otro se contrae. And the material universe acts like a heart. Some moments it's pulsing outwards, some moments it contracts. ¿No? La expansión es el día, la contracción es la noche. The expansion is the day, the contraction is the night. Estamos actualmente en una nueva creación, muy temprano por la mañana un nuevo día. We are in the early stages of a new creation for a new day. Con esta nueva creación, las primeras humanidades que han empezaron a aparecer en este universo material. The first types of humanity that appeared in this universe, en otros planetas, in other planets, ¿no? Fueron guiados, asesorados, promovidos por seres ultraterrestres, por seres were examined, guided, corrected by the ultraterrestrials. Y tuvieron un desarrollo muy rápido, rápidamente avanzaron, ¿no? Y fueron ayudando a otras civilizaciones. And they were advanced quite quickly and were able in their turn to assist other humanities to develop. Pero como sus maestros fueron seres del universo mental, but as their directors or their maestros were ultra-terrestrials from the mental universe, ¿no? Los seres del universo mental no tienen libre albedrío como nosotros. Libre albedrío, o sea, libertad, o sea, su free will. Sí, bueno, the ultra-terrestrials do not have free will in the sense that we do. Sí, porque como ellos son seres que saben de dónde viene y hacia dónde van las cosas, no pueden desviarse ni a derecha ni a izquierda. They are programmed, in other words. They cannot change where they came from, nor where they are going.
Mientras que los seres del universo material sí tenemos ese libre albedrío. But the beings of the material universe have this free will and free choice. Y estos seres ultraterrestres son carentes de una percepción del universo espiritual, o sea, son seres mentales y no perciben la realidad del universo espiritual, no tienen fe ni tienen amor. Being mental beings, they don't actually have a spiritual perception of the universe, and therefore cannot appreciate either love or faith. Entonces estos seres no pudieron enseñarle a sus discípulos lo que ellos no tenían o no sabían. And consequently they're not able to teach to their disciples what they do not know themselves. Rápidamente las civilizaciones en el universo material alcanzaron la quinta y la sexta dimensión de conciencia. And rapidly the civilizations in the material universe became operative in the fifth and sixth dimension. Pero nadie llegaba a la séptima dimensión, But no one ever got to the seventh, que es la conciencia de la esencia. which is the consciousness of the essence. Entonces hubo que crear las condiciones para que se desarrollaran humanidades muy espirituales. And therefore it was necessary to create humanities with specific spiritual potential, Que pudieran enseñarle a los otros. who were able to teach others. Pero hubo quienes se opusieron a desarrollar ese proyecto. But this project also had people who were against it. Y que alguien que recién empezaba o que recién aparecía pudiese transformarse en maestro de los otros. And that, como fraudes, No, como- fraudulentes. no, mayormente tenían celos. Sí. O sea, se produjo un celo de que cómo podía ser de que alguien que recién va a empezar, o sea, un proyecto, pueda enseñar a todos los que ya están bastante avanzados. There were considerable jealousies because some of them said, you know, how can these people who are so young be set out as being able to teach others what should have taken years to learn. Es curioso porque esta historia nos hace recordar un poco la historia de la Biblia, la historia de José. It in many ways makes us remember the story of Joseph in the Bible, O sea, uno de los hijos de Jacob, ¿no? the son of Jacob. ¿No? Que es vendido por sus hermanos después que lo quisieron matar, cuando ellos se enteraron de que él tenía un destino superior a ellos. And how his brothers were jealous and wanted to kill him when they realized that he had a greater destiny than they did. Y cuanto más trataron de perjudicarlo e impedir de que él llegara a ser lo que supuestamente llegaría a ser, And obviously they were trying to impede him from succeeding in his destiny. no contribuyeron a que él llegara a ser virrey de Egipto, o sea, gobernante, o sea, gobernante como el faraón en Egipto. And of course Joseph did become a very senior man in the Egyptian government. Y cuando él tuvo en sus manos la posibilidad de castigar y vengarse de lo que le habían hecho sus medios And when he had it in his hands to take vengeance upon his brothers for the damage they had done him, no los perdonó. he forgave them. Realmente existe un complot contra este planeta. Really there is a form of conspiracy in this planet. O sea, hay un grupo de seres que están aquí aprisionados y que mantienen pues una guerra contra la humanidad. And there is this group of beings who are imprisoned here who maintain this psychic war against humanity. Y algunas pocas naves extraterrestres que no han venido con buenas intenciones, que han llegado aquí. And certain ships that have arrived here with negative intentions, Pero en muy pocos casos very few cases, no han fertilizado a seres humanos and they have fertilized human beings para tratar de crear cuerpos en los que estos seres puedan salir de aquí. in order to create bodies in which these beings can reincarnate in this planet. La idea de Adolfo Hitler de clonizar y de crear una raza especial, And the idea of Adolf Hitler in terms of cloning and creating a special race era facilitar también esos cuerpos.
was in order to facilitate the production of these bodies. Cuando a lo largo de la historia nos hemos encontrado con personas con un alto nivel de desarrollo espiritual, And when we find in the course of history people with a very high spiritual level, se cuentan historias de que esas personas han sido acechadas por espíritus o demonios que querían meterse en su cuerpo. there are very often stories that these people have been subjected to attacks by demons and negative forces, ¿No? Que querían apoderarse de su who cuerpo, want to get hold of his body. ¿no? Entonces sí hay un intento permanente de tomar cuerpos especiales para poder, And there's always been this desire to take possession of the right sort of body to permit these beings to reincarnate. porque mentalmente dominando y controlando a personas ellos se debilitan. But by dominating people mentally and spiritually, they actually weaken themselves. Y ellos después requieren alimentarse de la energía que la gente les facilita. And they need to rejuvenate themselves by having a physical body to feed on. Entonces, sí, frente a todo esto, realmente los que están tratando de ayudarnos a nosotros, tratan de sacarnos del estado de ignorancia en el que nos And encontramos. those who are trying to help us are trying to get us out of our state of ignorance. Porque la única ventaja que tienen las fuerzas negativas sobre nosotros The only advantage that the negative forces have over us es que mientras que las fuerzas negativas conocen sus limitaciones, the negative forces understand their limits, nosotros no conocemos ni siquiera nuestras posibilidades. and we do not know our real possibilities. Porque ellos nos dominan a través del temor, They can dominate us through fear, porque de otra manera no nos podrían hacer daño. because there's no other way they can harm us. Y por eso también en los salmos de la Biblia se menciona de que el hombre puede llegar, el hombre fue creado poco menos que un ángel, pero para sentarse al lado de Dios. In the Psalms, it's written that man was created slightly lower than the angels in order that he could sit at the hand of God. El comentario, o sea, que podemos hacer es que eso no lo pueden hacer los ángeles. Something, obviously, which the angels cannot do. Are you familiar yourself with the taped lecture given by Elizabeth the Prophet about a decade ago called Planet Earth, Its Future to the Gods, where she reviewed all this over the last 450,000 years? And if so, how does the experiences, which sound very similar to me, coincide with your experiences? The experience of Elizabeth Prophet? Sí. Oh, Y yeah, Elizabeth Clark, su yes. historia de 400,000 años, la historia del mundo, etc. Dice que parece muy parecido a tu experiencia, y si puedes comentar algo sobre eso. Cuando nosotros encontramos que diversas informaciones coinciden, When we found that information of the same type was coming from different sources, ¿no? Tenemos que alegrarnos porque precisamente coinciden. we were very happy that there should be such confirmation. El problema es cuando no coinciden, The big problem is if they don't, if they're not similar, porque entonces alguien está jugando con nosotros. because it would mean that someone would be playing with us. Or if they pretend to be similar. O quizás cuando pretenden ser similares. Ahora, recordemos de que el problema está de que la persona que canaliza el mensaje es un ser humano. We have to remember too that the people who channel the messages are human beings. Y podemos poner parte de nuestra propia factura, de nuestra propia creación. And also there will be a part of us that colors the messages sometimes. Sí, hay que tratar de ser lo más objetivo posible con respecto al mensaje que se recibe. These sort of messages must be treated with the greatest objectivity. Y el recibir estos mensajes es como caminar sobre el filo de la navaja. To receive these messages is a little bit like treading the edge of the razor. Ya, muy fácilmente se puede perder el contacto con la realidad. It's very easy to lose your contact with reality in these experiences.
Por eso hay que continuamente corroborar, confirmar de que del otro lado de la línea telefónica están ellos. You should always try to prove and test that on the other end of the telephone it really is them. O sea, no podemos pensar simplemente de que como los mensajes son muy bonitos, realmente hay un contacto y yo no necesito que me demuestren que están allí. Many of the messages are very nice, but we shouldn't always presume that they come from them. It doesn't necessarily mean to say they are there. O sea, los mensajes no solamente deben ser coherentes, lógicos y positivos. The messages shouldn't only be logical, coherent and positive, sino que también tienen que ser comprobables. but they should be capable of being proven to have come from these sources. Yeah, I have a question. I've done quite a lot of work on psychic interference connected with extraterrestrials. Do you want to translate? No, if you Yes. look at him, Okay. his English Yeah. is quite good enough. Yeah, I've done a lot of work to do with getting rid of the negative influences connected with extraterrestrials. And I'm wondering, when you were in the spaceship, did the extraterrestrials give you any information on helping people, human beings, how to protect themselves from the negative extraterrestrials? Sí, el poder está en nosotros para protegernos. We do have the power to protect ourselves. Si nosotros creemos, o sea, nosotros podemos crear lo que creemos. We can create what we want to. Right? Si nosotros sabemos de que nos están acechando, que quieren hacernos daño, If we realize that we're being attacked in this way, Many people that I've worked with have been young children and teenagers who don't know anything about these por eso nosotros tenemos que enseñarles, they need to be taught by people who understand. ¿no? Por eso, cuanto más enseñemos a la gente de que sí existe un ataque Mhm. y que nosotros podemos defendernos de ese ataque bloqueando. And you can block these attacks if you realize what they are. Los extraterrestres nos dicen que a lo único que hay que tener miedo es a nuestro propio miedo. The good extraterrestrials say the only thing we should be afraid of is our own fear. ¿Ya? Porque el temor es ignorancia, Fear is ignorance. es no saber de qué lado de las fuerzas está trabajando. It's not understanding the forces with which one is working. Por eso nosotros tenemos que enseñarle a la gente cómo. And we must show people how to use these techniques. El problema no es realmente de técnicas. It's not so much a question of technique. Es bien sencillo enseñarle una técnica a la gente para protegerse. It's easy to teach a technique for people to protect themselves. El asunto es que la persona llegue a sentir la confianza de que esa técnica le va a servir. It's not necessarily the technique in itself, but the confidence that the technique will work. But some of these people don't know anything about these things at all that I'm talking about. Por eso la labor de enseñanza se tiene que incrementar, tenemos que esforzarnos en llegar. Then we've got a big job to do. Did they teach? When he was in the when you were in the spaceship, did they teach you anything particular? Because like one man that I met in Brazil, Arminio, who you may know, the extraterrestrials taught him special breathing exercises to expand the brain cells and many things like that. Did you learn anything like that? ¿Conoces al menú? Sí, he escuchado de él, pero o sea, sí, un contacto. Bueno, aparentemente lo han enseñado cómo respirar para aumentar la capacidad de las células del cerebro. Sí, cuando nosotros empezamos el contacto ya teníamos años trabajando en yoga. Después o antes? Antes. They, in fact, had many years' experience in yoga before the contacts were made. Por eso ellos nos dijeron de que no nos tenían que enseñar nada nuevo, porque era simplemente seguir con lo que ya sabíamos. And they said, we don't have to teach you particularly new techniques, you just continue with your yoga exercises that you're doing. Porque esas enseñanzas ya habían sido dadas cuando hubo colonias extraterrestres en la India hace miles de años. And these are exercises given thousands of years ago by colonies of extraterrestrials in India. Entonces simplemente es desempolvar lo que ya teníamos. It was just a question of getting on with what we already had. I just wanted to ask, because I've never had an experience like that, but I am aware of negative energy, and I want to know if that negative energy is what attacks
it might come from an extraterrestrial, and if you are able to distinguish if it's from them or if all negative energy on the world is coming from them. Nosotros podemos distinguir a través precisamente de la intuición. We can distinguish between a negative extraterrestrial energy and a negative energy from another source with our intuition. Ellos dicen que es lo único que a nosotros nos salva. O sea, es lo único que a nosotros nos salva. O sea, this is really what saves us, la intuición. Sí, porque ese es nuestro poder. Intuition is within our power. ¿No? O sea, es una de las manifestaciones de esos poderes que nos hacen a nosotros realmente ser mucho más sensibles que ellos. And it's a demonstration that we do, in fact, have certain characteristics which make us more sensitive than them. Ahora, ellos nos dicen que para que nosotros tengamos acceso a la verdad, and they say that in order for us to have real access to the truth, tendremos que combinar el instinto, la intuición y la inteligencia. We should combine instinct, intuition and intelligence. Y saber de que esas fuerzas negativas nos están acechando o atacando porque saben que si nosotros hacemos algo, ese algo será importante. And one of the reasons they attack us is because they know that if we make too much progress, we will be much more important than them. Si lo que ella puede hacer por otras personas y por sí misma no fuera importante, no se darían el trabajo de atacarla. O sea, si el trabajo que ella va a realizar o que se espera de ella, o sea, en beneficio de sí misma y de otras personas no fuese importante, esas entidades que las echan ni siquiera la tomarían en cuenta. Once again, I hope I've understood Sixto correctly here. The technique of protection is not nearly as important as the understanding and the confidence and the setting up of that block. You can't touch me. ¿Está bien? Sí, pero lo importante es que a ella, o sea, la están asediando o acechando como a otras personas porque ella puede hacer muchas cosas que ella todavía no sabe. I mean, are you suggesting that you notice these forces against yourself? No, I notice negative energy within people and within myself. Sí. O sea, lo que pasa es que a toda fuerza se le opone otra contraria. So normally, a cause of negative influences on individuals is the fact that they are making progress and that there is the law of reaction. I put it in a different way, so if you tweak the devil's tail, he gives you a little bite. But I think we mean the same thing. Excuse me, sir, for the benefit of those who don't understand English, will you be so kind as to translate from the Spanish into the English? I'm sorry, from the English to the Spanish, so that they can... In the questions? Yes, please. Okay, sorry. Thank you. You mentioned there was 32 civilizations that landed in the Gobi Desert. When was that? Well, I have to translate the question now. I see. Go ahead. Not for Sixto, but for other people. Yes. No 32 civilizations, 32 extraterrestrial beings. From one civilization. They represent 32 civilizations, but Yes, sí, just voy a traducir la pregunta para este señor Woods, la gente. La pregunta era que cuando los 32 extraterrestres quienes han aterrizado en el desierto del Gobi, I can't remember what the question was now. I haven't come to it. What date was it? And was it ¿Qué fecha era? Más o menos. Was it on film or tape? And what date was it? ¿Qué fecha era cuando han aterrizado allí en el Gobi? Eso fue hace miles de años, no le puedo precisar la fecha. This was thousands of years ago. Awesome. Okay. Sí, y ellos representaban a la Hermandad Blanca del Cosmos. And they represented the Great White Brotherhood of the Cosmos. O sea, nuestra galaxia, la Vía Láctea, ¿no? Que tiene 400.000 millones de estrellas. Our galaxy, the Milky Way, which has millions and millions and millions of stars. Yes. No, sí.
tiene un gobierno central There is a central government que representa a todas las civilizaciones más evolucionadas, which represents all the most evolved governments. que están en capacidad de ayudarse a sí mismas y ayudar a otros. Because they've helped themselves, they're able to help others. Podríamos decirlo, el nivel más alto de esta jerarquía son los 24 ancianos, And the highest level in the hierarchy are the 24 elders. Esos 24 ancianos, por debajo de ellos hay un grupo de seres a los que se les llama ingenieros genéticos o sembradores de vida. Beneath them, on the next level below, there's a group called genetic engineers, or the sowers of life. En la Biblia se les conoce como los Elohim. Es muy personal. In the Bible, they are known as the Elohim. Más abajo de ellos están los guardianes y vigilantes. Below them are the guardians and vigilantes. Y más cerca a nosotros están los instructores. And nearer to us are the instructors. Ahora, nuestra galaxia es una en 7 galaxias, en 8 galaxias que gira en torno a una galaxia principal. We are one of 8 galaxies turning around a central galaxy. La galaxia central se llama Andrómeda. And the central galaxy is Andromeda. Y está a 2 millones de años luz de distancia. Which is 2 million light years from us. Y cada una de estas galaxias tiene un representante en Andrómeda. And each one of these galaxies has a representative in Andromeda. En Andrómeda, como el centro de la galaxia, existe el Consejo de los 9 de Andrómeda. And there is the Council of the 9 Andromedans. La relación que existe entre este consejo y cada uno de los gobiernos de cada galaxia se llama la Gran Hermandad Blanca de la Estrella. And the Great White Brotherhood of the Stars is in fact the relationship that exists between the Central Council in Andromeda and those in the galaxies that revolve around it. Dentro del... And they call the White Brotherhood from the Grey Star. The Grey Star? Yes. The Great La Star. Estrella Gris. Yes. No. La estrella, la gran estrella. Sí. Star The of Great the White six- Brotherhood the six- of the Great Star. Es una estrella de 6 puntas. Y una estrella de Earth. A star of 6 points. Ahora, la Tierra, según ellos, o sea, ha sido el resultado de más de un experimento genético. The Earth is a result of more than one genetic experiment. Aquí también se ha producido más de un colonizaje. And more than one attempt at colonization. Ha habido también hibridación y mestizaje. There's also been forms of hybridization and interbreeding. Y también ha habido naufragios estelares Also there have been what we might call stellar shipwrecks y deportación de extraterrestres a nuestro mundo. and deportations to this planet. Todo eso hace nuestra historia, It's all part of our history, que es bastante compleja. which is quite complex. Ahora, ellos nos dicen de que hace millones de años una gran nave laboratorio And they say that some million years ago, a great laboratory ship aterrizó en el África. landed in Africa, Venían 7 ingenieros genéticos Elohim, and with 7 of the genetic engineers, the Elohim, y tomaron a antepasados del hombre and they took the forebears of mankind y experimentaron genéticamente sobre ellos. and made a genetic experiment upon them. En determinado momento no se les permitió dentro de esta nave laboratorio, que era como un invernadero donde habían plantas de todo tipo. In fact, the interior of the laboratory ship was like a great greenhouse where they also had many plants and so on. O sea, se les dijo que podían comer de toda planta, de toda semilla, de todo fruto, And they were told that they could eat of any of the fruits or seeds of these plants, menos de ciertas plantas que tenían propiedades alucinógenas, eran unas drogas. except certain plants which were hallucinogenics. Porque si consumían de esas plantas alucinógenas, ¿no?, ellos verían acelerar sus facultades psíquicas de una forma descontrolada. If they in fact touched these hallucinogenic plants,
they would be developing their psychic powers too fast. Y como todas las plantas alucinógenas o todas las drogas destruirían las neuronas del cerebro. And as many of the all hallucinogenic drugs start to destroy neurons in the brain, ¿no? Y eso iniciaría un proceso irreversible de muerte, de destrucción celular. this would create an irreversible process of cell death and physical death. Uno de los 7 ingenieros genéticos era un médico, One of the 7 genetic engineers was a doctor, identificado con el símbolo de la serpiente, el símbolo del conocimiento antiguo y la medicina. recognized by the symbol of the serpent, a great traditional symbol of medicine. Y él precisamente fue el promotor de que se experimentara y se perjudicara el proyecto. He in fact was the promoter of the project and damaged it. Y después de que podríamos decir, se perjudicó el proyecto ha seguido un poco a la deriva. The project was underway before the damage occurred. O sea, los experimentadores perdieron el control sobre el proyecto. And the experimenters lost their control over the project. Por eso tuvieron que ser enviados en reemplazo de los ingenieros genéticos, los guardianes y vigilantes. And therefore the guardians and vigilantes were sent to replace the genetic engineers. Pero lamentablemente ellos cometieron el grave error de mantener relaciones sexuales, hibridarse con seres humanos. Los ingenieros genéticos. Los guardianes y vigilantes que vinieron después. But when they came, they in fact had sexual relations with the experimental humans, and the interbreeding took place. Ya hasta el momento en que se va a producir el mestizaje, ya había una raza originaria del planeta, de seres humanos. Thus there was an original human race, but at that time the hybrid version was created. Derivada del proyecto de la nave laboratorio. Which was a product of the arrival of the laboratory ship. Según ellos, la raza negra. La nave. No, según ellos, la raza negra era la raza originaria de esa, o sea, lo que salió de ese proyecto. Que salió. And in fact it was the African race that was the product of that experiment and the interbreeding. The black race. Yeah. Producto de esa relación y de ese mestizaje que se produjo con los extraterrestres, ya surgió un grupo de mutantes o de híbridos. There was also a group of hybrids or mutants. Y todos ellos fueron llevados a un grupo de islas en el Océano Atlántico. And these were taken to a group of islands in the Atlantic. Y surgió la humanidad atlante que nosotros conocemos. And were the forefathers of the Atlantean civilization. Y siendo hijos de los seres de las estrellas, recibieron más información de la que la humanidad debía tener acceso. And because they were more authentically sons of the stars, they received privileged treatment and more information de la que estaba dispuesto para este proyecto than in fact had been originally conceived for the project. Y realmente el mal uso de las energías y del conocimiento llevó también a la desaparición de esta humanidad. And in fact it was the wrongful use of this knowledge that led to the destruction of the Atlantean civilization. Intentos posteriores de los extraterrestres han llevado a una programación genética y preparación de algunos pueblos, o sea, de pequeños proyectos con pequeños pueblos. But there have been subsequent experiments which have produced what we might call small villages. Como por ejemplo fue el proyecto sumerio. The project in Sumeria, Sumer, yes. Posteriormente fue Egipto. And Egypt. Y finalmente, más o menos de esa época es el proyecto de la descendencia de Abraham. The project of the descendencia de Abraham. O sea, la descendencia, los descendientes. Abraham. Yes, Abraham. Sorry, and the descendants of Abraham. La idea que tenían los extraterrestres era, Abraham era un hombre muy inteligente y psíquico. Abraham was a most intelligent and psychic individual. O sea, un hombre con una mentalidad muy abierta.
and also with a very broad understanding. y muy fácilmente entraba en contacto mental con ellos. And he could easily get in mental touch with them. Por eso la idea de programar genéticamente sus descendientes And the idea of programming his descendants era para crear un grupo humano que pudiera servir de guías espirituales del resto de la humanidad. Was in order to create a group of spiritual guides who could assist the rest of humanity. Por eso tiene mucho sentido las restricciones del intercambio sanguíneo, o sea. And this is in fact one of the primary causes of the discipline of not mixing bloods observed by that people. Y vemos cómo a través de la descendencia de Abraham llegó a nacer un Mahoma. Dímelo otra vez. Y vemos cómo a través de los descendientes. Of course, one of the descendants of Abraham was Muhammad. ¿No? O el propio Moisés, or Moses, o el caso de Jesús, or Jesus himself, Jesus I should say. El problema es que Israel, o sea, parte de la descendencia de Abraham, como dice Israel, le dio la espalda a su misión cósmica. And one of the difficulties is that Israel has turned its back on its cosmic mission. Porque la idea no era que un grupo humano se considerara mejor que el resto o diferente al resto. The idea was not that a particular group of humanity should consider itself better than the rest of the world. Sino que más bien diera ejemplo de valores espirituales, entre ellos la humildad. But more to be examples of spiritual values, particularly humility. La idea de ubicar a la descendencia de Abraham en lo que es actualmente Israel tenía un sentido lógico. There was a logical reason for locating Abraham's descendants in Israel. Porque el territorio de Israel es un puente natural entre Asia y África. It's a natural land bridge between Africa and Asia. Y era un lugar por el cual muchas civilizaciones iban a tener que cruzar, pasar por allí. And it's a natural place in which civilizations would come and go. Es como si nosotros queremos vender una revista o promocionar un periódico, lo vendemos o lo promocionamos en un aeropuerto, en una central de buses. See, if we want to give publicity to a new magazine, we do it at a place where a lot of people will meet, like a bus station or an airport. Sí, la idea era que las ideas que Abraham tenía pudieran ser, y sus descendientes pudieran ser transmitidas a todos los demás pueblos. And thus the ideas of Abraham would get much greater circulation, being spread out from that point of so many contacts. Ahora, vemos nosotros también el interés de Hitler de acabar con la raza, o sea... And to some extent, we can see why Hitler should have an interest in trying to exterminate that race. Porque de alguna manera es programa contra programa. Because in a very real sense, it was one set of programming against another. Entonces, hay unos que están interesados de que este planeta no alcance el nivel de evolución que se espera de nosotros, y otros sí. There are the two groups, one who does not want mankind to realize his true destiny and his true evolution, and the other who, yes, they do want it. Are they male and female bodies as we are? Or Hay los dos sexos en los extraterrestres. Yes, sí. Yeah. Sí. Y hay seres que tienen ambos sexos en uno solo. Son... And there are also beings that have both sexes, hermaphroditas, hermaphrodites. And if I remember what Sixto was saying earlier, some people can change their sex according to their wishes. Y la diferencia, o sea, la mayoría de estos seres tienen forma humanoide, o sea, cabeza, tronco y extremidades. The majority of them, of course, do have a humanoid form, legs, arms, body. La diferencia va desde 80 centímetros hasta 3 metros de altura. Yo no sé traducir metros en yards y pies. I can't translate meters into... Bueno, ¿cuánto mido yo, por ejemplo, en metros? It's about 180. Well, yes, I'm 180 meters, so this will give us a help. Sí, dímelo otra vez entonces. ¿No?
Desde 80 centímetros, 80 centimeters no, hasta 3 metros. to 3 meters high. So it'd be 2 veces más alto que yo. Sí, como hasta el Sí, hasta el techo. So those were the height of the beings that he met? Yes. Really? And so the ships were very tall? When you Yeah, but were there are in the little ship? ones and big ones. Yes, so that means that the ships had a very tall ceiling, very... Yes, yes. He tenido la oportunidad de ver algunos de estos seres, no todos. I've only had the opportunity to see some of them, not all of them. Ya, y en las naves donde están esos seres de 2 metros 50 o In the un poco ships menos, of those who measure 2 meters 60 or something like that, uno parece al lado de ellos su hijito pequeño. I, for instance, would appear like a little child next to him. Ya, y es, o sea, realmente es una sensación muy muy extraña, A very strange sensation. porque uno se siente como niño, no solamente por el tamaño, sino también por el conocimiento y por lo que estos seres irradian. And also, it's not just the height, it's because of what they irradiate that you feel like a little child. O sea, uno se da cuenta que no sabe nada. And you realize that you don't really know anything. Y lo extraño es que cuando está al lado de ellos, no importa tampoco. Perdóname, me ha distraído. ¿Tú quieres decir? ¿Te quieres decir? O sea, cuando uno está al lado de ellos se da cuenta de que no sabe nada, Ujú. pero también se siente o se da cuenta que tampoco importa. And also, you get the sensation that it doesn't matter that much. You don't know anything. Was all of your communication on a mental level? Sí, toda la comunicación era mental. Ujú, sí, la comunicación es telepática. ¿Por qué? Porque la telepatía no solamente permite transmitir ideas, sino también emociones. It is telepathic, and also because you can't only transmit ideas with telepathy, but also emotions. Y uno siente lo que están queriendo decir. And therefore one feels what they're trying to say. ¿No? No hay lugar a malas interpretaciones, a malos entendidos. It also helps avoid misunderstandings. No ocurre como nosotros, que ni aún hablando el mismo idioma nos entendemos. It's not quite like here on Earth, where even though many of us speak the same language, we still don't understand each other. And what colour were the bodies, and were they all humanoid, the ones that ¿Qué color tenían los cuerpos? Y eran todos humanoides. Sí, hay veces de que hay seres que se mueven alrededor de ellos, ¿no? Que son androides, son como una especie de robot. Que There are beings around them that are like robotic androids, no hay que confundirlos. and I don't want to confuse. El comportamiento y el movimiento de ellos es muy peculiar, They have a particular method of movement and behavior. pero la apariencia, por ejemplo, de los extraterrestres que yo he visto, ¿no? Es los colores pueden ir desde el naranja intenso, I've seen extraterrestrials whose body color is an intense orange color, ¿no? Hasta un amarillo también brillante o claro. to a bright clear yellow. ¿Ya? Muchos de ellos se mueven en la cuarta dimensión, o sea, en otro espacio-tiempo al nuestro. Many of them are moving in another space-time dimension, the fourth. Pero ellos tienen cuerpo físico material. But they have physical bodies. Y sus cuerpos, muchos de ellos, dependiendo de las civilizaciones, pues son diferentes, no tienen una luz alrededor de su cuerpo, pero muy clara. Depending on which civilization they're from, but many of them will have a very clear light all around their bodies. Ya, ahora, por ejemplo, hay unos que miden entre 1,70 m y 1,76 m, muy parecido a nosotros. There are some who are about human height, 1 meter 80, 87, let's say. 70 or 76. Well, No. 5'11". No, like me. Ah. Like me. Well, I'm 1.76. Yes. he says he's more average than me then. All right. Yes, I am. Okay. I am. La apariencia de estos seres el rostro es triangular, The face is triangular, ¿no? Los ojos son marcadamente oblicuos, casi felinos, and the eyes are coming up like cats. ¿no? Los ojos son extremadamente claros que parecen hasta ciegos.
And the eyes themselves are so clear, it's almost as if they were blind. El rostro es naranja fuerte And the face is a strong orange color. y el pabellón de la oreja, o sea, And the lobes of the ears, the surrounding part of the ear, llega casi a la altura de los hombros. will drop down almost to shoulder level. O sea, no son orejas grandes, But they're not big outwards, sino son largas, but they're long downwards. ¿ya? Y el pelo de ellos es mucho más grueso que el nuestro, And their hair is much thicker than ours, y mucho pelo, and they have a lot of it. ¿ya? Ahora, viéndolos a ellos, recordaba precisamente por qué la nobleza de los incas en el Perú se dejaba crecer las orejas, las alargaba. And in a sense, I was reminded as to the reasons why the Incas considered it a sign of nobility to persuade the ears to grow downwards artificially. Were the physical bodies very dense, like our body, or Si much los cuerpos lighter? físicos eran muy densos como los nuestros. Sí, de algunos de ellos sí, Some of them, yes. y otros no. And others, no. And some of them transparent. Y algunos transparentes, No light. No transparentes, sino luminosos. luminous. Ajá. ¿Qué procedencia han tenido los indígenas con respecto a ellos? Perdóname, debo traducir esto en inglés. ¿Puedes decirlo a alta voz? ¿Qué procedencia han tenido los indígenas, los indios, las civilizaciones indias con respecto a ellos? Es decir, indios de América o indios de India. Indios de América. Indios de América. What origins in this context do the South American, the Amerindians, have? Según ellos es el cruce, o sea, se produjo una mezcla entre seres de un naufragio estelar, ¿no? Y seres humanos de Asia. De Asia. Sí, Asia. It was a mixture between Asian humanity and survivors of stellar shipwreck. Que ya esto, como esto pasó hace tanto tiempo, But it's lost in the history of time. How are we doing, Edmund? You mentioned biscuits and tea. I mean, do you want to have that and we can go on with questions afterwards? Yeah. I'm only thinking of the interpreter. A donde Sixto ha sido elevado. And what the extraterrestrials do when they're not taking people such as yourself on trips, and were they fun to be with? ¿Y qué hacen los extraterrestres cuando no están llevando a los humanos a sus lugares? Y también si hay una alegría estar con ellos. What? Oh, all right. I'll get double rates for this. The question was, what was the place like to which Sixto was taken? What do the extraterrestrials do when they're not taking people to these places? And are they fun to be with? It might be a very interesting question. No se siente felicidad, lo que se siente es paz. When you're with them, you don't necessarily feel happy, you feel peace. Y ellos están trabajando todo el tiempo, aún cuando están llevándose gente de aquí. And they're working all the time, whether they're bringing people from here to there or not. Las únicas personas que ellos se llevan es rescatando a esta gente para que no se pierda, para que no muera. And of course, the people that they're saving, in fact, so that the people will not die in the category that he mentioned earlier. Y ayudándole a darle un destino positivo que pueda ayudar a otros. And they continue to give help in enabling the real destiny of individuals and mankind to be discovered. La vida en Ganímedes es como una colonia de la que nosotros podríamos realizar en la Luna.
The life in Ganymede is rather like what we would envisage a colony from Earth on the moon would be like. O sea, la vida es, podríamos decir, en cierta medida rutinaria. There is a routine in the life. ¿No? Y tienen grandes invernaderos donde producen sus alimentos. And they have great greenhouses in which they produce their foodstuffs. Son vegetarianos. They're vegetarians. Practican también la danza, la música, las artes. They practice. They dance. They have music. They have the arts. La meditación. Meditation. Porque de esa manera ellos viven en sus otros vehículos, en sus otros cuerpos. In this way, they also live in their other bodies. ¿No? Conscientemente y de manera responsable. Consciously and in a responsible way. ¿No? Y recibiendo teniendo un aprendizaje muy superior también. And also they're learning in a more superior way. También se dedican a la investigación y a la enseñanza de los niños. And they continue to investigate the methods for teaching children. Todos le enseñan a los niños, no tienen escuelas. They don't have schools, all of them teach children. Y los niños están en todas partes. And there are children everywhere. O sea, son pocos los niños, pero los meten en todas partes para que aprendan directamente. There are relatively few children, but they put them everywhere they can so they can learn much easier. Ellos, como creen en la reencarnación, no consideran a los niños sus hijos. As they believe in reincarnation, they don't believe that the children are necessarily their sons or daughters, sino más bien sus hermanos menores. But their younger brothers. Para ellos la familia es toda la comunidad. For them, the family is all the community. Y podríamos decir, la pareja es esa célula base de su comunidad. But the couple is the fundamental unit of their society. O sea, la relación es monogámica y no hay divorcios entre ellos. The relationship is monogamous and there is no divorce. Porque como ellos pueden ver, o sea, el aura de las personas. As they can see the aura of people. No hay forma de equivocarse, o sea, hay la búsqueda del justo complemento. In the search for the other half, you don't make mistakes. Pero según ellos, no hay dos personas que afinen al 100%. But according to them, there are never two people who will find 100% union. O sea, basta de que el porcentaje sea alto, el resto lo hace el tiempo. If at the start the percentage is relatively high, time will do the rest. Según ellos, nos dicen que los problemas se dan aquí en nuestro mundo entre las parejas. They say that the problems here on our earth between couples, porque nosotros nos olvidamos que lo más importante en una relación de pareja es la amistad. Is that we forget that the most important aspect of the relationship of a couple is friendship. La amistad tiene que crecer con el tiempo en la relación de la pareja. And this should continue to grow with time in any couple's relationship. Y eso solamente puede producirse a través del diálogo que puede darse de muchas maneras. And this usually will develop with dialogue, which can take many forms. Y ellos nos dicen que no debemos buscar nosotros la comunicación con ellos, ¿no? Si antes no hay la comunicación con nosotros mismos. No, dímelo otra vez. Comprendo las palabras, pero no el sentimiento. Sí. Que antes de estar buscando contacto con extraterrestres, before we seek contact with extraterrestrials, no descuidemos el contacto con nosotros mismos y con los demás. We should never discount the contact with ourselves and with people around us. Porque la mayoría de los problemas nuestros son precisamente por esa falta de contacto. Because most of the problems at the human level are because we don't have the right level of contact. Y igualmente ocurre con nuestros hijos.
O sea, que ese mismo problema de falta de comunicación ocurre con nuestros hijos. See, and in exactly the same lack of communication exists between parents and children. Porque ellos nos dicen de que el amor hacia nuestros hijos tiene que crecer con los niños. And that our love for our children should grow as the children grow. Y ese amor tiene que cambiar de acuerdo a las necesidades de la relación. And also that this love should change according to the requirements of the relationship. Cuanto más rápidamente dejemos de ser padres de nuestros hijos y más sus amigos, será mejor. And the sooner we can stop being fathers to our children and start being friends, things go better. Las casas de ellos no tienen ángulos. Their houses do not have angles. Porque según ellos los ángulos tienden a atrapar la atención, la agresividad de las personas. Angles in houses tends to stimulate aggression. Hay mucha vegetación allí donde hay, o sea, donde están sus ciudades. There's much vegetation in the cities. Pero es una vegetación controlada artificialmente como su clima. But it is totally controlled artificially, as is the climate. ¿No? La atmósfera que ellos tienen sobre sus ciudades es una proyección de su tecnología y de su poder psíquico. The atmosphere that they have there is the product of their technology and their psychic power. Según ellos, algún día cuando nosotros descubramos el poder que tenemos, they say that one day when we humans discover the real power that we have, podremos variar voluntariamente de forma colectiva el clima. We can change, acting collectively, the form of the climate on Earth. ¿Existe allí la institución matrimonial o las uniones entre parejas son naturales? O sea, que simplemente piden consentimiento a alguien o cómo se unen ellos, cómo forman la familia. ¿Me permites traducirlo en inglés? The question is whether a marriage is a voluntary union between the couples, or whether there's some sort of central bureau or a place where you get married in a formal legal sense. A registry office. No le pedían permiso a la comunidad. They don't have to ask permission. Simplemente la comunidad es la que celebra de alguna manera el que ellos decidan ya formalizar su, o sea, vivir un proceso diferente, ¿no? Ya estar juntos definitivamente. What happens effectively is that the community, ¿no? Ya estar juntos definitivamente. What happens effectively is that the community, eso, ellos no tienen religiones como las nuestras, no tienen templos ni iglesias. They don't have religions as we know them. They don't have churches or temples. Consideran de que todo ser humano, sea mujer u hombre, es sacerdote de su propio templo interior. They consider that any person, be they male or female, is their own priest of their own inner temple. Y que según ellos, cada persona es el que oficia, o sea, el que realiza la ceremonia más sagrada, el ritual más importante, que es la vida misma. In fact, in that capacity, as our own priests, we are presiding over the most sacred of all rites, which is our own life. Porque es la que nos permite comulgar de nosotros, o sea, con nosotros mismos y de nosotros con los demás. This which permits us to have communion not only with ourselves, but with the rest of humanity. Ahora, en este caso también los extraterrestres ya nos dicen que ellos respetan nuestras religiones. They say that they respect our religions. ¿No? Y consideran de que no hay una religión mejor que otra aquí en la tierra. And that on earth there is no one particular religion better than another. Y que el problema no son las religiones, sino los religiosos. The problem is not really a problem of religions, but a problem of those who are religious. Ya, y que hay mucha gente muy buena y muy avanzada espiritualmente en las religiones. And in all religions